forestales que se están dando, no solo en el sur de la Argentina, sino también en el centro, en La Pampa. José Ignacio, te saluda acá Julián Saúd, Fabián Wallman y Gabriela Raiche. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos ustedes y a la audiencia. Estamos muy preocupados por las imágenes que vemos, pero lo cierto es que lo que está difundiéndose es lo que pasa en Chubut, lo que está pasando en la Patagonia Argentina. Contanos cuál es la situación en La Pampa. Bueno, sí, efectivamente, hace un rato estaba escuchando al director de Defensa Civil de la provincia que estaba hablando un poco la comparación con años anteriores. El año pasado tuvimos 25 o 24 mil hectáreas que se quemaron en la provincia de La Pampa y en este momento, casi recién arrancando la época de fuego, vamos en 145 mil hectáreas quemadas. Así que ¿Para cuánto? ¿145 hectáreas? 145 mil Mil. hectáreas ya vamos, ¿Cuánta así cancha de que fútbol, che, junto a eso? Pues sí, por supuesto. Imagínense, a diferencia de los años anteriores y del año pasado, evidentemente ya se está viendo como algo difícil para la provincia, algo que todavía nos falta transitar todo enero y todo febrero. Hay que pensar que enero es el mes que generalmente en la provincia llueve poco, hay mucha sequía, así que seguramente que esto va a ser todavía más grave. Por lo tanto, está preocupando al productor agropecuario, está preocupando a la provincia, y bueno, estamos regrupándonos, juntándonos, viendo a ver qué está pasando en los lugares donde están los focos de incendio y ayudando de la manera en la que se pueda, ¿no? Acá hay que dividir dos cosas, una es la etapa preventiva y otra cosa es cuando ya estamos enfrente de esto. Y bueno, en este momento estamos ya encima del mes más complejo en el que el fuego está, viene, siempre viene, no lo podemos evitar, sí podemos tratar de gestionarlo, como le decimos nosotros, que implica poder tratar de que cuando viene no haga el destrozo más grande que pueda hacer, sino tratar de frenarlo en ayuda entre productores, el gobierno provincial. Ahora, José Ignacio, la pregunta es, ¿esto tiene prevención posible? ¿Es responsabilidad de la provincia? ¿Hay un cambio en relación al manejo del fuego y los fondos que tiene la nación para poder hacer frente a esta situación? ¿O es simplemente, bueno, las cosas pasan y hay que ver qué hacemos? No, a ver, en este momento se ha dado un cúmulo de cosas en la provincia de La Pampa. Primero y principal, el fuego, como les decía hace un rato, siempre está en el verano, no lo podemos evitar. Por otro lado, tenemos un año muy particular porque en la primavera, en el otoño, perdón, llovió considerablemente en la provincia de La Pampa, lo cual generó que hubiera mucho pasto. Ese pasto nosotros lo llamamos combustible, porque para que el fuego aparezca necesitamos el combustible y por el otro lado quien haya tirado la chispa. La chispa es el rayo o es el descuido de alguien que pasa por la ruta o una colilla o alguien que hizo un asado, un fuego o lo que fuese, o quien lo hizo de manera intencional. ¿Por qué no? Pensemos que también a veces se hacen las cosas de manera intencional, pero generalmente se da por las cuestiones climáticas y ese cúmulo de cosas sumado a faltó, podríamos decir, prevención desde el punto de vista de el director de Defensa Civil decía hace un momento, hay algunos productores que no tienen las picadas hechas, por el otro lado falta cortar el pasto alrededor de las rutas, falta el mantenimiento de rutas vecinales, que también es un foco posible que se inicien los fuegos, es decir, es un cúmulo de cosas que se presentaron y que hicieron que esto suceda. Por un lado, lo natural, y por otro lado, lo que faltó de mantener las rutas, de picadas, bueno, en este momento, hoy, estamos con el fuego encima, y se nos presenta la situación en la cual tenemos que salir a tratar de frenarlo de la mejor manera y ayudar a los productores que se encuentran con esta situación. Ahora, lo que tenemos que hacer y lo que hemos dicho y que Carvap lo viene diciendo y lo viene diciendo también esta institución es esto hay que pensarlo con tiempo. Cuando llovió allá a principio de año y sabíamos que esta iba a ser la consecuencia porque no somos extraterrestres, en La Pampa vivimos desde hace muchos años, sabíamos que esta iba a ser una consecuencia posible. ¿Cómo están las picadas? ¿Cómo están los costados de la ruta? El equipo de defensa civil está preparado, está el avión hidrante, si llegamos a las 200.000 hectáreas, tenemos la capacidad de camionetas y de efectivos para salir, conocen la provincia, bueno, esas cosas
no estuvieron del todo pulidas y bueno, nos encontramos hoy ante esta situación, por supuesto. Estamos en comunicación con José Ignacio de la Iglesia, presidente de la Asociación Agrícola Ganadera de La Pampa, en relación a los incendios forestales en esa provincia. ¿Qué tal, José Ignacio? Buenas tardes, Fabián Gualman te saluda, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Te hago una consulta que va más por el carril del lado político. Perteneces a una agrupación que forma parte de la mesa de enlace y en ese sentido las objeciones que ha habido a lo largo del gobierno de Javier Milei indudablemente quizá no han sido lo suficientemente explicitadas desde algunos sectores. No sé cuál es tu postura particular, pero entiendo que ha habido inclusive algún acompañamiento. Desde este lugar hablaste de pastizales al costado de la ruta. Está claro que ha disminuido sustancialmente el poderío del Servicio Nacional del Manejo del Fuego. ¿Cómo se compatibiliza la posibilidad de sostener justamente un Estado nacional que está siendo acribillado en su presupuesto con las necesidades claras y concretas de sectores de la producción que le exigen a ese gobierno que actúe cuando tiene menos recursos? Mire, ¿sabe? Nosotros desde esta institución hemos creado hace algunos años un observatorio que implica poder tener un contacto directo con los productores agropecuarios y que está conformado por técnicos, por economistas, por especialistas en distintas materias. Y lo que hacemos es escuchar al productor agropecuario, ver qué es lo que le pasa al productor agropecuario pampeano, en este caso por supuesto, y analizar cuál es su postura en relación a el sistema productivo, a lo que va a venir, a la perspectiva que tiene de la economía, que tiene de su sistema productivo. En los últimos 2 o 3 años, lo que han manifestado, en 2 años puedo decir, porque estamos hablando, lo que usted me está preguntando de la gestión del actual presidente, el productor agropecuario pampeano en general tiene perspectivas positivas desde el punto de vista productivo. ¿Qué quiere decir esto? El productor agropecuario de hace 3 años manifestaba que la carga tributaria que tenía sobre la producción y además la estabilidad de los precios con la inflación, con un dólar que era relativo a veces, que cambiaban los costos en relación a lo que se vendía, era preocupante y afectaba al sector productivo. Eso se veía reflejado en la productividad. Lo que manifiesta el productor hoy en día en los últimos 2 años es que tiene una perspectiva productiva beneficiosa en cuanto a la política nacional. Esa es la realidad del sector productivo. Ahora, que hay que trabajar las rutas nacionales, cortar el pasto alrededor de las rutas nacionales en relación al fuego, ¿no? Me vengo para el fuego. Que hay que trabajar en retenciones que siguen siendo altas, en el IVA, en ganancia, en el resto de los impuestos o la carga tributaria que hay sobre el sector productivo, sigue siendo algo que al productor preocupa y que el productor quiere sentarse o establecer una agenda de trabajo o empezar a resolver, porque si no va a llegar un momento en el cual no se va a poder producir de vuelta. Entonces, eso el productor agropecuario lo refleja, pero tiene buenas perspectivas porque, en definitiva, ve que hay acciones que van trayéndole tranquilidad. Como les repito, la inflación, la estabilidad del dólar, y las retenciones que de alguna manera van bajando o van anunciando a la baja. Lo que sucede en las rutas nacionales hoy con el tema del fuego, lo que sucede en las provinciales, es una falta de atención por parte tanto de la provincia como del gobierno nacional, y eso preocupa al productor agropecuario, por supuesto. Hay que resolverlo. Eso agrava la situación. Vuelvo a repetirle, el fuego no lo vamos a poder parar. Lo que vamos a poder evitar es que en vez de 145.000 hectáreas como se han quemado hasta ahora, se quemen 25 o 30 como fueron el año pasado. José Ignacio, nosotros la idea era poder hablar de los incendios, pero no puedo dejar pasar el comentario. ¿Vos realmente creés que te da tranquilidad la economía de la Argentina? Un dólar que lo están... Perdóname, pero para armarte el cuadro, pues nosotros lo venimos tratando todo el tiempo, entonces por honestidad a los oyentes te tengo que repreguntar. O sea, un dólar que lo vienen pichicateando, ahora lo liberaron 2,5 cada mes, llegaron de casualidad a juntar la guita para pagar el vencimiento del viernes, los 3.480 millones de dólares. Tenés un Caputo que está jugando al casino con la economía argentina. A vos en serio te da tranquilidad, pero séme franco, te lo pido por favor, porque yo entiendo que vos das un mensaje institucional, pero la verdad que la situación de Argentina en términos macroeconómicos está muy endeble. Acaba de rescatarnos
el presidente de los Estados Unidos, en la elección de medio término, que acaba de secuestrar un presidente en Venezuela. Digo, ¿vos realmente, sensatamente creés que estamos en una situación de tranquilidad en la Argentina? No, yo creo que no es la lectura por ahí a la que me estaba refiriendo. Lo que hacía referencia es que tenemos un observatorio que hace un análisis de la opinión del productor, y el productor agropecuario que opinó en el observatorio, que son los pampeanos, han referido esta realidad, que tienen una confianza en esta política. ¿Por qué? Porque ve que primero lo que sucede hoy con el dólar, a diferencia de lo que sucedía antes, no perjudica tanto al sistema productivo. Tanto me refiero a que tener un dólar en un costo para producir y después tener un dólar distinto para vender, o cuando yo siembro y dentro de 6 o 7 meses voy a vender, siembro pensando con un costo determinado que voy a sacar tanto, pero cuando voy a cosechar me cambiaron la realidad del juego, lo cual hacía la inflación y lo cual hacía el dólar. Eso el productor agropecuario, a verlo estable, dice, bueno, en este momento tengo más previsibilidad. Claro, la foto... a eso me refería, ¿no? La foto la ven estable, claro, el tema es ver la película. Bueno, ahí está la cuestión. Eso déjame agregar una cosita cortita, Juli, sí, porque me interesa este punto. El gobierno ataca, no hay ninguna otra palabra, al INTA. Y yo sé que es una institución cara a todos los productores de la República Argentina, e hicieron ingentes esfuerzos frente al presidente Milei. Lo recuerdo, la reunión en la Sociedad Rural este año, cuando salieron enojados porque Milei les dijo vayan a hablar con Sturzenegger, y no hubo ninguna respuesta. Hoy el gobierno, de la mano de este señor que dice el Coloso, continúa con la destrucción del INTA. ¿Ahí hay alguna medida que ustedes vayan a tomar para un organismo del cual ustedes también dependen? A ver, el INTA ha tenido una figura muy importante en la provincia de La Pampa. Y acá es importante tener en cuenta algo, ¿no? No es lo mismo producir en la provincia de La Pampa, producir en Buenos Aires. A veces no es lo mismo escuchar al productor agropecuario de Buenos Aires o escuchar al productor agropecuario pampeano. El productor agropecuario pampeano está más lejos del puerto, tiene más gastos logísticos, está en una zona productiva distinta, los números son distintos, las extensiones son distintas, el productor es otro. Esto en principio. En segundo, el INTA ha ocupado un lugar preponderante en la provincia de La Pampa, y en la compañía del productor ha generado sectores productivos o mayor producción en sectores que eran marginales, con la incorporación de pasto y genética, con la comparación de técnicos a los productores. Lo que sí se estaba viendo en el último tiempo es que el INTA ya había o estaba perdiendo ese peso sobre el sector productivo, el acompañamiento al productor, y también lo que se estaba viendo es que ya no ofrecía el avance productivo, la mayor producción a los productores pampeanos. Entonces, el INTA había perdido ya mucho protagonismo en el sector productivo. Si bien teníamos algún contacto relacionado con cuestiones muy puntuales sobre pastura, sobre manejo de rodeos, etcétera, había perdido ese protagonismo que alguna vez tuvo. En la provincia de La Pampa, el INTA tuvo algunos problemas relacionados con administraciones de cooperadoras internas, en donde hubo faltante de cosas, es decir, hubo realidades puntuales que hicieron que el productor agropecuario pampeano vea al INTA con la necesidad de que se revea, se reorganice, no sé si cambie, pero que no siga pasando lo que estaba pasando y que vuelva a ser el INTA que necesitaban los productores. Entonces, cuando este tema salió, nosotros lo que opinamos desde La Pampa fue: el INTA debe seguir la participación del productor, pero no puede pasar lo que está pasando hoy, que no acompaña al productor agropecuario. ¿Qué era lo que sucedía internamente? Si iban o no iban a trabajar, si no había capacidad, si no lo sabemos. En definitiva, no pasaba, no sucedía. Entonces, esa era la visión que teníamos acá, y bueno, lo que vemos positivo es que se resuelva. Lo que no vemos positivo es que desaparezca, o que de alguna manera deje de tener ese rol importante que tuvo en algún momento en la provincia de La Pampa, sino que sea mejor y más fuerte, claro. Y con mayor participación productiva en el terreno. Esa es nuestra postura en relación al INTA. Y se lo hemos hecho saber. Hace algún tiempo estuvo acá Iraeta, el secretario de Agricultura, después estuvo Sturzenegger, y le hicimos saber estas cuestiones, le hicimos saber lo del INTA, le hicimos saber lo de la caravana electrónica, le hicimos saber las cuestiones impositivas que existen en cuanto al IVA, los diferenciales, ganancias, etcétera, la carga. Todo eso se lo hicimos saber en un documento que se les presentó acá. Es decir, el productor agropecuario
ve positiva la estabilidad en la foto, ¿verdad? Alguien decía recién. Claro, la foto. Claro. La foto, el productor agropecuario la ve ordenada, ¿no? La ve ordenada porque Claro. cuando yo voy a producir, tengo la vaca. No, se entiende. Tengo que esperar el ternero, se entiende. tengo que esperar el tiempo tiene que ser estable. Es que- Bueno, eso lo ve bien el productor. Claro. Por claro. el otro lado todavía hay mucho para hacer productivamente. Hay que ver el final de la película. Provincia y en Argentina. Claro. José Ignacio, muchas gracias y esperemos que el incendio en La Pampa se termine lo antes posible. Bueno, gracias a ustedes por esta comunicación y por estar presentes ante este momento que nos preocupa a todos los productores y a los pampeanos y bueno, mandarles un saludo también a ustedes. Muchas gracias. José Ignacio de la Iglesia, presidente de la Asociación Agrícola Ganadera de La Pampa, analizando los incendios forestales, por eso, no solo lo que pasa en el sur, sino también en el centro de la Argentina.